Todas las mentiras de Sánchez sobre el gran apagón. Ya se saben las causas del gran apagón que tuvo lugar el pasado 28 de abril, el lunes negro que dejó sin luz a toda España. Las saben los expertos, las sabemos nosotros y por tanto también las conoce el gobierno. De hecho, el gobierno de Sánchez sabía los riesgos desde hace mucho tiempo, pero lo trágico es que no hizo nada para evitar el desastre. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Oiga, usted ha tenido 11 avisos en 5 años. En 2020 ya avisó Red Eléctrica, en el 22 aviso de la Agencia Internacional de la Energía, en el 24 Europa insistió, aviso de Red Europea de Gestores de Transporte de Electricidad. En mayo del 24 de nuevo aviso de Red Eléctrica. En diciembre aviso de su propio Ministerio de Transición Ecológica. En enero aviso de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. En febrero otro aviso de Red Eléctrica. En abril aviso de las empresas energéticas. 5 días antes aviso de Repsol y el mismo día de Autos, media hora antes del cero energético, aviso del sistema de fuertes anomalías. 11 avisos de riesgo de inestabilidad en los últimos 5 años. ¿Cómo que usted no tenía aviso? ¿Cómo que usted no sabía lo que podía ocurrir? 11 avisos, como mínimo, en los últimos 5 años. Pero, de estos, el más importante de lejos se produjo hace justo un año, en mayo del 24, Red Eléctrica, el operador público responsable del suministro en España, reclamó al gobierno la puesta en marcha de unos nuevos criterios de protección por la entrada masiva de renovables en el sistema. El documento en cuestión, publicado por Libertad Digital, advertía de que los criterios de protección vigentes datan de 1996, cuando no había energías asíncronas como la solar y la eólica, incapaces de corregir las posibles fluctuaciones en la red. Sin embargo, desde entonces se ha disparado el peso de las renovables en el mix energético, pudiendo ocasionar apagones en el sistema en caso de no renovar los citados criterios de protección. Así pues, los técnicos de Red Eléctrica sabían lo que podía pasar y así se lo hicieron saber al gobierno, ya que el informe fue remitido al Ministerio de Transición Ecológica. Pero ni Red Eléctrica, con Beatriz Corredor a la cabeza, ni el gobierno del PSOE hicieron nada. Más bien al contrario, Red Eléctrica siguió elevando el peso de las renovables mientras que el gobierno se negó a actualizar los protocolos de protección. ¿Por qué? Por una mezcla de sectarismo ideológico y pura propaganda populista. Sánchez quería que España fuese el primer país del mundo en producir el 100% de la electricidad con renovables y presionó a la ministra Agesen para lograr cuanto antes dicho objetivo, a pesar del riesgo. Dicho y hecho. Red Eléctrica forzó la máquina y tan solo una semana antes del apagón presumía de haber alcanzado un nuevo récord de producción solar, elevando el peso de las renovables al 61,5% del mix. Este hito, sin embargo, no estuvo exento de problemas, ya que el martes 22 de abril el sistema estuvo a punto de colapsar, tras registrar una veintena de fallos graves en apenas un minuto. Tanto es así que dejó sin corriente a muchos trenes en España. Y tras el bloqueo ferroviario, otro fallo eléctrico afectó al Ministerio de Sanidad, entre otras anomalías e incidencias. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues continuar. Sí, si el jefe, el number one, el dueño y señor de las Españas quería el 100% de renovables, pues no hay más que hablar. Red Eléctrica forzó aún más la máquina hasta que finalmente, tras superar el 70% de la producción con energía renovable, saltaron los plomos del país y nos quedamos sin luz, a oscuras. La pregunta, por tanto, no es qué causó el apagón, sino quién causó el apagón. Y ese quién se llama Pedro y se apellida Sánchez. La obsesión del presidente por lograr un titular provocó el mayor apagón de la historia de España. Por eso, precisamente, el gobierno se empeña ahora en ocultar el origen. Saben perfectamente lo que pasó, pero lo esconden y se niegan a dar explicaciones. Es plenamente consciente de que los ciudadanos quieren saber qué sucedió. Yo quiero transmitirles que el gobierno también. Por
Por eso se está trabajando, como he dicho antes, con prudencia, con rigor, con transparencia y con colaboración con aquellas empresas energéticas y operadores desde la misma mañana del incidente. Lo único que ha hecho el gobierno es marear la perdiz, creando comisiones y grupos de trabajo para dar largas. De hecho, dicen que la investigación se puede alargar durante meses e incluso admiten que a lo mejor nunca se llegará a saber la causa final. Cemento armado. Tienen la cara de hormigón, acero y, si me apuran, titanio. Esta es la primera gran mentira de Sánchez sobre el apagón, pero no es la única. Hay más. Veamos. La intervención que protagonizó el presidente en el Congreso para explicar el apagón fue todo un espectáculo de mentiras, engaños y manipulaciones al más puro estilo sanchista. Todo con tal de no admitir su responsabilidad directa en este fatídico día en el que España se fue a negro, con todos los problemas, pérdidas económicas e incluso muertes que trajo consigo tan funesto evento. Y es que, a cínico e inmoral, no hay quien le gane. Sánchez no tiene rival en el sucio campo de la indecencia política. Prueba de ello es que incluso sacó pecho del apagón. En todo caso, señorías, 5 horas después, tan solo 5 horas después de la caída del suministro, ese mismo suministro se había restablecido en áreas tan importantes para nuestro país como Aragón, como Cataluña, como País Vasco, como Galicia, como La Rioja, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. A las 7:30 de la tarde, casi la mitad de las subestaciones de la red de transporte peninsular ya tenían tensión y se había recuperado más de una quinta parte de la potencia. A las 22:45, es decir, a las 11 menos cuarto de la noche, se había restituido más del 50% del suministro. Y a las 6 de la mañana del día siguiente, el 29 de abril, se alcanzó el 99,5%. A esa misma hora, a las 6 de la mañana del día siguiente, el 29 de abril, la telefonía móvil y la fibra óptica ya operaban al 90%. Y la práctica totalidad, en consecuencia de los negocios, se disponían de nuevo a abrir sus puertas. La mayoría de ciudadanos, afortunadamente, se preparaban para recuperar su vida cotidiana, algo que se logró de forma plena a las 4:30 de la tarde de ese 29 de abril, cuando todos los trenes del país volvieron a circular con absoluta normalidad. En total, 1 día y 4 horas para recuperar la normalidad. ¿Y acaso tenemos que dar las gracias? Es decir, ¿que nos quedamos sin luz por culpa de un gobierno de tuercebotas y encima tenemos que aplaudir por recuperar la electricidad? Eso es tan absurdo como alegrarse de que un conductor kamikaze se te lleve por delante y, tras darse a la fuga, llame a una ambulancia para que no te mueras desangrado en la carretera. Muchas gracias, hombre, muchas gracias por intentar asesinarme, pero no dejarme morir. Sánchez también aprovechó la ocasión para enfatizar el civismo que mostraron los españoles. Es cierto que en las series de Netflix, en las series de ciencia ficción, nos habían contado que bastaría un apagón para que el civismo se esfumara y el orden social entrara en colapso. Quizás sea verdad en otros países, pero afortunadamente no ha sido en el caso de España. En España ocurrió todo lo contrario. Los españoles y españolas sacaron lo mejor de sí mismos durante las horas de corte de suministro. La gente circuló con prudencia, ayudó a sus vecinos y vecinas, se reunió con sus familiares y con sus amigos, y en nuestras calles se mantuvo un clima de seguridad y de confianza. Ya, pero eso no tiene nada de heroico. La gente circuló con prudencia porque no había semáforos y la seguridad se mantuvo porque la luz se recuperó en buena parte del país antes de caer la noche. Lo que no dice Sánchez es que, dentro de lo malo, tuvimos suerte, mucha suerte, ya que si se hubieran quemado los transformadores, la luz habría tardado días en regresar. ¿Y qué hubiera pasado entonces? Pues algo similar a lo que sufrieron los valencianos tras la gota fría. Sin luz, ni agua, ni alimentos durante días y con saqueos por la noche. Caos y desesperación. Ante semejante esperpento, no es de extrañar que Feijóo tirara de ironía para burlarse de Sánchez y sus cuentos. Creo que debo de empezar felicitándole, señor Sánchez. Enhorabuena por el gran apagón.
oyéndole, estarán deseando los españoles que se repita, señor Sánchez. ¡Qué vergüenza, señor Sánchez! ¡Qué vergüenza! Sí, vergüenza. Y de las grandes porque, entre otras cosas, Sánchez menospreció y vilipendió a las personas que murieron por culpa del apagón. Y qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático. Sánchez literalmente se ciscó en los muertos. Primero, porque fueron más de 5 y segundo, porque minimizó esas víctimas en comparación con las que supuestamente causa el cambio climático, que nada tiene que ver con el apagón. Pero es que además, por si fuera poco, esa cifra de 8.000 muertos también es un invento, dado que el dato en cuestión sale de un estudio de la revista Nature, que hace una estimación bastante poco fiable, por cierto, sobre el número de fallecidos que causa el calor en general, no el cambio climático en particular. Y todo ello sin tener en cuenta que el frío causa muchas más muertes, de modo que el balance neto del temido calentamiento resultaría incluso positivo en términos de vidas. Puestos a mentir, Sánchez se despachó a gusto con la energía nuclear, otra de sus nefastas obsesiones ideológicas, empezando por la extracción de uranio, que, según el presidente, no es posible en España porque, atención, no tenemos. Y poco hablan de que en España no hay uranio y por tanto tendremos que importarlo. ¿De dónde, señorías? Esa es también la soberanía nacional de aquellos que defienden las centrales nucleares. La realidad, sin embargo, es muy diferente, ya que España tiene uranio, mucho de hecho, puesto que somos la segunda gran reserva de Europa. El problema es que el gobierno prohíbe su explotación usando como excusa, una vez más, la manida lucha contra el cambio climático. No acaba ahí la historia, puesto que la ristra de bulos en materia de energía nuclear es numerosa, y prueba de ello es que Alfredo García, operador en una central y uno de los grandes divulgadores en esta materia, fue desmontando uno por uno todos los bulos de Sánchez en un vídeo que ya se ha hecho viral en las redes. 1. Sánchez miente sobre la desconexión de las centrales. Las centrales nucleares, de hecho, señorías, tuvieron que pararse. Y quiero compartir con los ciudadanos y ciudadanas y también con sus señorías el siguiente dato. Antes de las 12:33 del 28 de abril, que fue el momento del suministro eléctrico absolutamente cortado, la nuclear aportaba al sistema 3.000 megavatios. 3.400. 3.000 megavatios. Y tras el incidente, la nuclear cayó a cero. O sea, tenemos un presidente del gobierno que se acaba de enterar que cuando hay un apagón en la red se desconectan todos los productores y también, lógicamente, las centrales nucleares, porque son productores de electricidad. ¿Para evitar el qué? El sobrecalentamiento de las centrales nucleares, de sus núcleos. Las centrales nucleares no paran para evitar el sobrecalentamiento de sus núcleos. Paran simplemente porque no pueden producir electricidad porque no hay consumo en ese momento. En el momento justo en el que se desconecta de la red, bajan las barras de control automáticamente, es un mecanismo que dura menos de 3 segundos, se detiene la reacción en cadena y lo único que queda en el reactor es calor residual. Y ese calor residual se extrae o con alimentación externa o, cuando no hay alimentación externa, con generadores diésel de emergencia que tienen todas las centrales nucleares y además están duplicados, triplicados o cuadruplicados en algunos casos. Tenemos alimentación de sobra para garantizar la refrigeración de los núcleos. No se para refrigerar los núcleos, sino que se para porque no se puede producir electricidad porque no hay consumo. 2. Sánchez miente cuando dice que las nucleares no contribuyeron a restablecer la luz. No fueron las centrales nucleares, fueron las centrales de ciclo combinado y las interconexiones con Francia y con Marruecos y las presas hidroeléctricas las que permitieron esa pronta recuperación en esos primeros instantes. O sea, que tampoco fueron las energías renovables, eólica y solar, para poder restablecer la red. De hecho, cita el presidente los ciclos combinados de gas,
que son unas centrales que son útiles en estos momentos, pero que es su gran apuesta para sustituir a las centrales nucleares, porque el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima mantiene los 26 gigavatios de ciclos combinados de gas. Pero es que además el presidente cita la hidroeléctrica, que es una energía renovable, efectivamente, pero que no siempre vamos a poder depender de ella porque no siempre tenemos agua. Y además el presidente cita a Marruecos, cuya mayor fuente de producción eléctrica es el carbón, y curiosamente cita a Francia, que tiene 57 reactores nucleares y gracias a ellos tiene una enorme estabilidad en su red eléctrica. Es curioso que el presidente quiera cerrar las centrales nucleares españolas y depender más del suministro y de la estabilidad que proporciona Francia en estos momentos. Parece bastante incongruente, ¿no os parece? Y 3. Sánchez miente cuando ningunea la energía nuclear y encumbra a las renovables. En la actualidad no hay un solo estudio serio, insisto, ni un solo estudio serio que diga que las nucleares son imprescindibles en España. Es curiosa esa afirmación, señor presidente, porque tampoco hay ningún estudio científico que diga que es imprescindible la energía solar en España. Lo que sí que tenemos es múltiples estudios que se han presentado recientemente, el último del Consejo de Colegios de Ingenieros Industriales de España, que leo literalmente, dice: considera que no existen razones técnicas ni medioambientales que justifiquen el cierre de las centrales nucleares y que esta decisión puede tener graves repercusiones en la seguridad de suministro eléctrico, las emisiones de dióxido de carbono y los costes energéticos. Economías, en fin, que tampoco son sospechosas de no ser desarrolladas, como por ejemplo Alemania, Dinamarca, Austria, Suecia, Noruega, los países nórdicos que en muchas ocasiones miramos como gran ejemplo de muchas cosas a seguir, pues tienen ya una mayor presencia de las renovables que nosotros. Es curioso que el presidente cite el caso de Alemania, un país que está en recesión económica por unos altísimos precios de la electricidad. Muchas empresas se están deslocalizando por precisamente no pagar esos precios. Y eso es debido esencialmente a haber cerrado sus centrales nucleares, a sustituir esa potencia constante por ciclos combinados de gas, precisamente de gas ruso, que ha escaseado durante estos tiempos, desgraciadamente debido también a la guerra de Ucrania. Pero es que además Alemania ha reabierto centrales de carbón que ya estaban cerradas para poder compensar esa pérdida de suministro eléctrico que tenía con las centrales nucleares. El presidente también cita el caso de Suecia, un país que, quizá el presidente no sepa que la mayor proporción de energía renovable que tiene es de energía hidroeléctrica, que España no tiene tanta agua como Suecia, y además es una energía que proporciona estabilidad a la red eléctrica y que se puede gestionar, se puede decidir la cantidad de agua que se quiere aportar en cada momento para producir electricidad, cosa que no ocurre con el viento o con el sol. Pero es que Suecia tiene 5 reactores nucleares y además va a construir 4 más. El gobierno lo ha anunciado recientemente y además quiere apostar también por los pequeños reactores modulares. Espero que el presidente tampoco esté pensando en Finlandia, que el 33% de su energía eléctrica proviene de las centrales nucleares y que es un país en el que todos los partidos están a favor oficialmente de la energía nuclear. El último ha sido el Partido de los Verdes, que considera que la energía nuclear es tan necesaria y complementaria como las renovables. Visto lo visto, el problema de España no es el apagón. El apagón es el menor de nuestros problemas, ya que es la consecuencia, no el origen. La tragedia no es quedarnos sin luz, sino contar con un gobierno cuyo sectarismo, incompetencia e inmoralidad nos lleva de cabeza a la ruina económica, política y social. El apagón es tan solo uno de sus múltiples efectos y no es ni de lejos el más grave. Lo grave aquí es que el gobierno haya hecho caso omiso a las advertencias para buscar un titular, primando de nuevo el interés partidista sobre el bienestar de los españoles. Lo grave es que eluda su responsabilidad, que mienta y oculta la verdad a la población para evitar el desgaste electoral. Lo grave es que señale a las eléctricas y especialmente a la energía nuclear cuando, lejos de ser el problema, es la solución. Lo grave es que se dedique a construir relatos y buscar chivos expiatorios en lugar de informar. Y lo grave es que, a pesar del enorme daño causado, persista en el error en una suicida huida hacia adelante. Este gobierno de coalición progresista, señorías, apoya las energías limpias no por ideología o por oscuros intereses económicos. Lo hace porque sabe que el futuro energético de España o es verde o no será. España será verde
o no será, dice Sánchez, al más puro estilo plata o plomo que usaba el narcotraficante Pablo Escobar para amedrentar a sus enemigos. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Estas son todas las mentiras de Sánchez sobre el gran apagón. Por desgracia, amigos, vendrán más. Muchas más. La trinchera de llamas. Es Radio.